La entrevista en Noticias Casa de Nariño en línea. La entrevista del día es con el superintendente de transporte Camilo Pavón. Hablamos Carlos Fernando Paola con él hace ya algunos minutos aquí en Casa de Nariño en línea sobre un tema importante y tiene que ver con las medidas de bioseguridad para el transporte en todo el país, porque es el momento de no bajar la guardia. Mantener las medidas, son unas medidas, valga la redundancia, que adopta la Superintendencia Nacional de Transporte para la observancia en la movilidad, en la movilización nacional en el transporte. El transporte terrestre, en el transporte aéreo. En el transporte público masivo. Sí, señor, que es bien importante. Sí, señor. Hablamos con el superintendente y le preguntamos precisamente cuáles son esas recomendaciones a seguir en el transporte público. Esto nos dijo. Muy puntualmente, como usted decía, pues el presidente y la ministra de Transporte han realizado una gran cantidad de esfuerzos para garantizar que el transporte público sea un lugar seguro para que los ciudadanos puedan utilizarlo con toda tranquilidad. Y para eso le quiero compartir unas medidas muy puntuales, Slobodan. La primera, el control de acceso a la infraestructura de transporte. Cuando hablo de infraestructura de transporte estamos hablando de portales, de estaciones, de terminales de transporte intermunicipal, toda esta infraestructura en la cual el ciudadano va a tomar su respectivo medio de transporte. Y ahí hay dos niveles de acción muy importantes. La primera, que tiene que ver con las filas de acceso. Hemos visto imágenes de filas interminables, pero eso no es lo preocupante. Lo preocupante es que son una persona detrás de otra sin ningún distanciamiento. ¿Qué hay que hacer ahí? Los entes gestores, los operadores y los administradores de estos lugares, portales, estaciones, tienen una responsabilidad en los protocolos de bioseguridad de garantizar que en las filas de acceso a la infraestructura se guarden como mínimo los 2 metros de distancia. Entonces hay unas estrategias muy novedosas, por ejemplo en Medellín el metro ha implementado unas tropas de guías educativos, que son funcionarios que se desplazan hasta estos puntos cuando ya hay una congestión y ubican a las personas de tal forma que se garantice ese distanciamiento en la fila de acceso. Y el segundo punto, pues es justamente el aforo al interior de la infraestructura. Como tiene que guardarse los 2 metros de distancia, en cada infraestructura, en función del área que tiene la respectiva terminal o portal, se hace el cálculo de cuántas personas pueden estar al mismo tiempo. Entonces, la otra responsabilidad que tienen los entes gestores y los operadores de esta infraestructura es garantizar que no hayan más personas de las que el aforo permite con esos 2 metros de distancia al mismo tiempo y no dejar pasar más personas. Esa responsabilidad además tiene que ser vigilada, por ejemplo, en el caso del transporte masivo, por la Secretaría de Salud del municipio y la Secretaría de Movilidad o Dirección de Tránsito del respectivo municipio tienen que estar vigilantes de que esas medidas se cumplan con estrategias como la que le compartí de Medellín. Adicionalmente, para efectos del control de aglomeraciones se han implementado unos sistemas tecnológicos muy importantes. Por ejemplo, también en Medellín han hecho algo que se llama los telescopios de carga, que en tiempo real le permite revisar en estos sistemas de transporte masivo cuántas personas hay al mismo tiempo por si hay necesidad de intervenir y tomar medidas. El superintendente Camilo Pavón también nos habló acerca de los protocolos de bioseguridad, cómo se van a mantener, cómo se va a ejercer la vigilancia y el control al interior y en el interior de los buses de transporte público en el país y de los sistemas de transporte masivo, y esto nos comentó. El segundo punto tiene que ver con la infraestructura, pero ya en lo que tiene que ver con que tengan los dispensadores de gel, que tengan las lavamanos portátiles, etcétera. Ese tipo de medidas en el caso de la infraestructura para el transporte intermunicipal es vigilada por la Superintendencia de Transporte, lo cual hemos hecho con el uso de tecnología, con un sistema que se llama SASPRO, que recibe evidencias todos los días. Tenemos más de 130.000 pruebas de cómo cada terminal está cumpliendo, y cuando hay algo que no nos deje tranquilos, además pues vamos y hacemos la visita o hacemos los requerimientos para que los ciudadanos utilicen esta infraestructura con total tranquilidad. El tercer nivel tiene que ver con los vehículos. Como usted sabe, hoy en día está vigente que la capacidad de ocupación máxima es el 70% de la capacidad total del respectivo vehículo.
ese 70%, por ejemplo, en un bus que sea biarticulado, es decir, que tiene 3 segmentos en estos de transporte masivo, que normalmente tiene capacidad de 240 pasajeros, pues solo podría tener 168 personas al mismo tiempo al interior del vehículo. Y de esa manera se garantiza que se cumpla con el aforo al interior del vehículo, no generando una aglomeración. Estos vehículos al 70% que los protocolos llaman de alta ocupación, pues cuando hay alta ocupación hay 2 medidas básicas para los pasajeros, para los usuarios. Primero, obligatoriamente usar el tapabocas, pero además es recomendable que usen una careta, además del tapabocas, cuando existen estos niveles de alta ocupación como los que acabo de mencionar. Y hay otra serie de recomendaciones también básicas para los usuarios, como es guardar silencio, no hablar, no cantar, digamos que no haya interacción para efectos de que no se generen esas gotas cuando se genera esa interacción, claramente no consumir bebidas ni alimentos y no ubicarse en las puertas si sabe que su recorrido es largo. Otro de los puntos que hablamos también con el superintendente es si un pasajero ve que una empresa no cumple con los protocolos, ¿dónde se puede dirigir a denunciar? Esto fue lo que nos dijo. Tratándose de transporte urbano, como por ejemplo los sistemas de transporte masivo, además pueden quejarse ante la respectiva Secretaría de Movilidad. Por ejemplo, si fuera Bogotá, la Secretaría de Movilidad de Bogotá, tratándose de Bucaramanga es la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, que tiene la función de vigilar a esos sistemas de transporte urbano. Por último, si es un transporte intermunicipal, ¿cierto? O un transporte especial, que son estos vehículos blancos que transportan grupos de personas, en esos casos, ahí sí la superintendencia es competente para vigilar que se cumplan los protocolos de bioseguridad y ya tenemos de hecho 14 investigaciones y varias suspensiones de empresas que estarían incumpliendo esos protocolos. Cuando un ciudadano vea eso, puede quejarse en la superintendencia tratándose de transporte intermunicipal. Tenemos en nuestra página web www.supertransporte.gov.co un botón para erradicar PQRs y pueden subir videos o pueden subir fotografías si quieren también acompañar su queja. Tenemos un número por chat para que las personas que por chat requieran alguna orientación puedan contactar a la super y nosotros les contestemos. El número es 318-594-6666. Ese es el sistema de usuario avisa, en donde nosotros estamos pendientes justamente de esas preocupaciones que tienen los usuarios. Y por teléfono a nivel nacional, la línea 018-915-615. Entonces la superintendencia, por cualquiera de estos canales, va a estar pendiente de esas denuncias ciudadanas. Pues muy importante estas recomendaciones del superintendente de transporte Camilo Pavón, con las medidas de protocolo en el transporte público, en el transporte terrestre, bien importante para resaltar, y pues nos hace una claridad que es bien interesante resaltar. Las denuncias de transporte masivo se hacen ante la Secretaría de Salud del distrito, del municipio, y cuando se trata de transporte terrestre intermunicipal, ahí se opera la Superintendencia de Transporte. No obstante, si la superintendencia ve que en el caso del transporte masivo no está pasando nada, ellos obviamente pueden adelantar la investigación, pero el primer paso lo tiene la Secretaría del municipio. También transporte de especial. Movilidad también. Y el transporte especial, que son los buses blancos, también Sí, son señor. vigilados, supervigilados por la superintendencia. Y hay unos canales de contacto donde las personas, los ciudadanos, podemos instaurar alguna denuncia, alguna queja, algún reclamo de cuando no se estén cumpliendo estos protocolos. El centro es la página de la superintendencia, es www.supertransporte.gov, con B pequeñita, o Sí, v.co, supertransporte.gov.co. Y también hay una línea nacional. Sí, señor, 018-915-615 es la línea nacional que nos entrega el superintendente de transporte Camilo Pavón. Y hay también, otra. sí, Hay otra, mire, la línea fija oficina administrativa, acá estoy en la página, dice 352-6700. Ahora bien, si usted quiere llamar de una manera más directa, puede hacerlo con el numeral 767, opción 3. 24/7 está ahí la superintendencia para repitamos atenderlos. esa línea. Ese es el numeral 767, opción 3,
Ese horario es 24/7 por si usted llega a ver alguna anomalía o que están rompiendo los protocolos en el sistema de transporte o alguna persona que de alguna otra manera esté vulnerando sus derechos. Usted ahí puede acudir y dejar su queja, su PQR. Así es. Y también para finalizar, la responsabilidad o la obligación de los usuarios, Carlos Fernando, de los usuarios, de nosotros los usuarios y también de las empresas. Especialmente los usuarios con el cuidado, el cumplimiento estricto, riguroso de las medidas de protección, el uso correcto del tapabocas, no estornudar sin él no puesto, comer. no comer, no hablar, no silbar, no chiflar. Bueno, en fin, son comportamientos ciudadanos que parecen básicos, pero que son muy importantes porque son los que evitan la propagación del virus. Casa de Nariño en línea. Gobierno de Colombia. El futuro es de todos.